Bueno, buenas noches tanto en España como en Italia. Vamos a tener otro capítulo de este ciclo Poéticas Anfibias, escribir entre dos lenguas, poética anfibia, escribere tra due lingue. En este caso, bueno, tenemos otra escritora autotraductora asturiana, es el mes del asturiano en este ciclo. Y bueno, quiero leer, tengo el libro que acaba de publicar Bartleby, el libro de poemas, el libro, el texto enfrentado, Argayu, Derrumbe, es Argayu, ¿verdad? Argayu, Argallo, Argallo. Eso, Argayu, Derrumbe, Argallo, de sí. Berta Piñán. Voy a leer su biografía, que debe estar súper actualizada porque es un libro que prácticamente acaba de salir de imprenta. Bueno, ella nació en Caño, Cangas de Onís, es profesora de lengua y literatura española, formó parte del gobierno del Principado de Asturias como consejera de Cultura, Política, Lingüística y Turismo en la legislatura desde el año 2019 hasta el 2023. Desde 2008 es miembro de número de la Academia de la Lengua Asturiana. Su labor como escritora se desarrolla originalmente en lengua asturiana. Bien, en poesía destacan A la belle les besties, Vida privada, Temporada de pesca, Un mes, La mancadura, El daño, que también lo tengo aquí. Ujú. En 2005 publicó una recopilación bilingüe de la misma con el título de Noches de incendio y en 2018 salió a la luz Trozos Cachos, antología que incorporaba sus libros más recientes y poemas inéditos hasta la fecha. También ha publicado libros de relato como La tierra entero, Toda la tierra y La maleta al agua. De sus numerosas aportaciones a la literatura infantil destacan Las cosas que le gustan a Fran, Arroz, agua y maíz o Vida en el campo. También en el 2019 publica su primera novela, Como la muda al sol de una lagartesa. Ha recibido numerosos premios y ha sido traducida a varias lenguas. Bueno, bienvenida Berta a este encuentro. ¿Qué tal? ¿Qué tal tus Muy cosas? bien, muy bien, muchas gracias, Marisa, por invitarme a participar en bueno, en este espacio, ¿no? En este Mm. lugar virtual con ese nombre tan sugerente de espacios anfibios, ¿no? Parece que nos describe perfectamente a las personas que escribimos en una lengua minoritaria y que necesariamente después tenemos que hacer esa transición de una forma u otra a otras lenguas si es que, bueno, queremos salir del ámbito más reducido. Mm. Esta es la situación casi siempre de las lenguas minoritarias y ahí estamos. Mm. Bueno, me alegra mucho que esta metáfora sientas que te represente, ¿no? Esta forma de respirar en dos hábitats, ¿no? Que además están comunicados entre sí, que de una manera u otra como que habilitan la supervivencia, ¿no? Metafóricamente. La supervivencia de la palabra, la supervivencia de las culturas, porque digamos, tu lengua materna es el asturiano, tu lengua de expresión primigenia es el asturiano, pero también tienes digamos, mucha participación en el ámbito castellano, ¿verdad? También desde el momento en que eres profesora de castellano. Claro, toda mi formación, como la de mi generación, es una formación en castellano. Mm. Realmente mi generación no tuvo, como tienen las generaciones que vienen después, acceso pues, a una escolarización en asturiano, ni siquiera a una asignatura de asturiano. Eso llegará después y llegará precisamente a través de nuestras propias reivindicaciones, las de mi generación, y las de una promoción un poco mayor que la nuestra, que son las que empiezan en los años 70 a reivindicar el asturiano como lengua de cultura y por lo tanto también como lengua de enseñanza, como lengua de formación, etcétera. Yo realmente que procedo de una familia del oriente asturiano y de una familia que de alguna forma está situada territorialmente más o menos en ese espacio y sin embargo, pues toda mi formación desde la primaria, desde la escuela elemental, siempre es en castellano.
¿Y puedo decir, creo. en casa cómo En era la comunicación? Bueno, pues en casa mi madre hay una circunstancia y es que mi madre, que aún vive, tiene 94 años, pero está fenomenal, Mm, es maestra, fue maestra toda su vida y eso también hizo que ella cambiara su código lingüístico bastante del asturiano al castellano, porque mm, esa era nuestra diglosia histórica, ¿no? claro, En cuanto a claro. alguien accedía, lógicamente la diglosia actúa sobre todo en las personas que acceden a la cultura y en cuanto alguien accedía al mundo de la formación, la cultura o lo académico, pues su cambio era normalmente importante y a veces hasta radical, ¿no? En el caso de mi madre no fue radical, pero sí que obviamente ella fue una persona que toda su vida intentó de alguna manera salirse un poco, no de una manera militante, pero sí de una manera más o menos para ella natural, salirse del ámbito de lo asturiano privado a lo castellano público, ¿no? Que es Mm. el ámbito de la diglosia más básica. Pero bueno, como en casa convivíamos muchas personas, yo soy de una familia numerosa, pues había también una cierta pluralidad de registros lingüísticos que iban desde un asturiano de los abuelos, ¿no? Un asturiano más, mucho más cercano al monolingüismo casi, pero Mm. bueno, ese asturiano, hasta diferentes grados de uso del asturiano, ¿no? Pero realmente yo, como toda mi generación, somos bilingües completamente. De hecho, lo raro es mantener el asturiano en Mm. mi generación. Eso es que eso Después, quería preguntarte, ¿no? En tu historia, claro, digamos, gracias a tus pues abuelos, gracias a cuáles fueron los espacios en los que pudiste, es, digamos, arraigar esa lengua materna. realmente es una decisión más personal, política, Mm, y que otro tipo de decisiones, ¿no? Porque y es una decisión ya de la vida adulta, aunque muy joven. Cuando llego a la universidad, descubro, entre otras muchas cosas, descubro también que las mujeres no estamos por ningún sitio, aunque eso ya lo había descubierto un poco antes. mm, No estábamos en los libros, no estábamos en los libros de texto, no estábamos en las bibliotecas, no figurábamos en ningún lado. Descubro, yo ya venía de una militancia temprana de la izquierda, pero la izquierda y la reivindicación asturianista o del asturiano no estuvieron siempre unidas, ni muchísimo menos. Pero cuando llego a la universidad veo que sí, que hay una unión, que esas inquietudes que yo tenía de muy joven, con 16, 15, 16 años, se van como conformando en torno a un grupo de gente que está moviéndose en el aspecto cultural en la Universidad de Oviedo, y eso incluye también la propia conciencia de lo que era para nosotros la lengua que traíamos de casa y que, por supuesto, y yo esto tengo que decirlo siempre, el mandato que traíamos de casa cuando hacen ese gran esfuerzo de mandarnos a estudiar, somos las primeras generaciones que estudiamos en la universidad de una forma casi masiva en España, llevamos el mandato de que olvidemos el asturiano y nos centremos en lo importante que es la lengua de cultura, que es el castellano. Por lo tanto, de alguna forma, ese proceso que hacemos en la universidad va a ser un proceso casi de traición, ¿no? De traición, que no lo es en realidad, porque es al revés, es nuestro apego simbólico y real a la lengua de nuestros antepasados, pero el mandato que llevamos en ese momento desde las familias que quieren que sus hijos e hijas salgan a la universidad, estudien, se formen y sean otra cosa diferente al mundo del que venimos, al mundo del campesinado o al mundo de pequeños artesanos o comerciantes, como en mi caso, pues es el mandato de olvidaos del asturiano. Por tanto, cuando llego yo a casa con mis grandes descubrimientos de ahora quiero escribir, yo ya escribía algo siempre de adolescente, etcétera, pero ahora voy a escribir en asturiano. Bueno, es una gran conmoción. Es como si nos dijeran, para eso no te mandábamos a la universidad, ¿no? Pero bueno, claro. después Mm, todo eso va evolucionando, la propia sociedad asturiana también evoluciona y con ella sí. mi propia familia, ¿no? Mm. Exacto, exacto. Y entonces empezaste a escribir la escritura. ¿Empezó para ti en asturiano o en castellano? Lo digo porque hablando con Joan Margarit, él me contó que empezó en castellano precisamente porque era la lengua de Sí, alfabetización y la descubrió más tarde, aunque era claro. su lengua materna, ¿verdad? Entonces, cada Sí, caso sí. es, a veces se El parecen y a caso veces de no Joan, tanto. el caso Sí. de Joan Marguerite, que un gran amigo y que es un caso que conocemos porque él lo contaba muchas veces, cómo su cambio
cómo cuando descubre el catalán cambia también su modo de entender la poesía y su modo de expresarse, fue bastante más tardío, ¿no? Porque, bueno, él estuvo en otros ámbitos y tardó. Yo lo descubro pues tempranamente, a los 17 años voy a la universidad, sí que había escrito cosas, yo escribía pues un poco esa poesía adolescente que se escribe a los 14, a los 15 años, y es verdad que mi madre me recuerda que había ganado un par de concursos escolares en asturiano, yo ni me acordaba, porque O sí sea que que lo había hecho. muy precoz en tu lengua materna, tu lengua de Sí, expresión desde el principio. pero no sabría ni explicarte, Marisa, por qué, porque yo no tenía una conciencia realmente de que estuviera haciendo nada especial. Simplemente, pues en algún momento dado me pareció que aquellos temas que traté, y mi madre me lo recordaba, me pareció a mí que eran temas para el asturiano, pero donde realmente adopto conciencia y pienso, y además también es el momento en el que quiero escribir, queremos con esa ingenuidad también muy, muy de la primera juventud, de que parece que vamos a cambiar el mundo en 2 días, lo cambiaremos, pero no en 2 días, pues quiero convertirme en escritora, empiezo a moverme en revistas, en ámbitos de la escritura y conjuntamente con eso llega la conciencia de escribir en asturiano también como una conciencia política militante de normalización de la lengua. Y desde ese momento pues hasta hoy, aunque han pasado muchas cosas, yo estoy muy agradecida de haber tomado esa decisión porque creo que me ha aportado mucho más. Pues me ha aportado una manera de ver el mundo desde el otro lado, desde el lado de los no poderosos, por decir, porque estas lenguas no son precisamente las lenguas que se identifican con el poder. Eso creo que me ha abierto el camino a posicionarme muchas veces a lo largo de la vida con quien está en ese lado de lo minoritario, no de lo marginal, pero sí de lo no comprendido, de lo no hegemónico, ¿no? Y después también porque poéticamente creo que entraña muchas dificultades escribir en una lengua sin normalizar, pero también es un reto, una grandísima aventura y un permanente aprendizaje también. Creo que yo no escribiera, es lo mismo si no escribiera en asturiano. Además, imagino que debes tener la conciencia de que tu tarea puede tener una repercusión también pública y en tu entorno. Es muy importante esa sensación de- de tener la posibilidad en tus manos de modificar algo, ¿no? Entonces, digamos que es como una forma de posicionamiento individual, íntimo, pero que también tiene una apertura a lo público, ¿no? Tiene como una cuestión de función, de compromiso. Así que, no sé, en tus palabras eso lo intuyo claramente y además porque luego has trabajado también en el ámbito más político, ¿no? Es decir, de hecho era una de las cuestiones, te quería preguntar, primero, como antes me hablabas de la educación, quería preguntarte las diferencias para un público que no lo sabe, ¿no? Un público que quiere saber los cambios, si se han incorporado asignaturas de asturiano, tanto de lengua como de literatura, en las escuelas, en la universidad. ¿Cómo has visto esta evolución de la inclusión, ¿no? de la propia cultura? Y luego también quería preguntarte por estos 4 años que estuviste en la legislatura, ¿en qué ha avanzado o cuáles son las reivindicaciones que han querido realizar por el asturiano, ¿no? Y bueno, un poco esas dos cuestiones. Sí, la verdad que es difícil de resumir porque se trata prácticamente de 4 décadas, de normalización moderna del asturiano, aunque hubo otras en la antigüedad, hubo personas del mundo de la cultura asturiana que se preocuparon y que se ocuparon de la lengua, pero en el sentido más moderno del término son 4 décadas o ya más de 4 décadas de normalización lingüística que llevan, pues claro, muchos avances. Avances a veces siempre querríamos que fueran más, pero hay que reconocer que ahí están los que están. Por ejemplo, la escolarización, pues obviamente ha pasado de no haber nada, cero, como era mi caso cuando yo estudiaba, a estar presente en la enseñanza primaria, en la secundaria y en la universidad, en diferentes grados, donde más extendida, aceptada y normalizada estás es en la primaria, en toda la enseñanza primaria, donde ya está implantada desde hace mucho tiempo. En la secundaria también,
siempre a medida que va subiendo en la secundaria, en el bachillerato, es siempre más problemático por la optatividad. Esto es muy complejo de explicar porque, bueno, es el sistema educativo español, que habría que también conocerlo un poco para ver por qué la complejidad de que a medida que va subiendo en la secundaria, pues la optatividad se convierte más difícil para el asturiano. Pero también está muy presente y además hay una ley de hace años ya en la Universidad Asturiana donde aparecen los estudios de asturiano en diferentes ámbitos también de la universidad y donde además hay una revisión de la ley de normalización dentro de la universidad que hace que el asturiano pues, esté presente también como lengua de comunicación en diferentes ámbitos. Esto ha sido el logro de muchos años y de muchos esfuerzos y de mucha gente implicada. Por ejemplo, en la escolarización, muchísimos docentes implicados también en este proceso de escolarización. Entonces, se puede decir que, claro, que pasamos de cero a muchos miles, ¿no?, de alumnos y alumnas escolarizados en asturiano desde la primaria, que no es una escolarización en asturiano, sino de asturiano, hay que también decirlo, ¿no? El asturiano figura como asignatura o como asignaturas, también cultura asturiana, también literatura asturiana en algunos aspectos, etc. Es nuestra asignatura pendiente con la oficialidad que esperemos que en el futuro próximo y cercano tengamos sería una enseñanza en asturiano también, posibilitar la idea de que haya por lo menos asignaturas diversas, aunque ha habido varios experimentos, no hay nada oficializado como tal, como una enseñanza en asturiano. O sea, una preposición cambia mucho. Una preposición es un mundo. Sí, es verdad. Aquí lo cambia todo, sí, tienes toda la razón. Y Bien. después, bueno, en otros ámbitos de la sociedad también se ha avanzado. Obviamente no es lo mismo la aceptación que hay social de la normalización y de la normativización de una lengua estándar que hay ahora a la que había hace 30 años, donde parecía que normalizar y normativizar una lengua que era de pobres, de ignorantes, de pues, todo esto que se consideran en las lenguas no normalizadas o no normativizadas también, pues eso ha cambiado muchísimo. Y hay una aceptación social que es, y enlazo un poco con lo siguiente que me planteabas, Marisa, que es un poco lo que lleva a través de varias encuestas sociolingüísticas importantes donde se ve esta aceptación social y la aceptación de una oficialidad posible o cooficialidad posible del asturiano en el territorio y también del leonaviego, es cuando el Partido Socialista Asturiano, que es un partido de gobierno en Asturias que ha gobernado casi toda la transición, salvo contados periodos, lleva por primera vez en su programa la oficialidad del asturiano. Es el proceso por el que pues, se asume que va a haber un caldo de cultivo importante para la aceptación y para votar y para que eso sea un punto fundamental de gobierno de un partido que hasta ese momento no lo había llevado en sus programas de gobierno. Había llevado cosas del asturiano, de la normalización, pero no la oficialidad. Y ahí entro yo un poco en este panorama en la legislatura anterior del 19 al 23. O sea, pasar de normalizar a oficializar, ¿no? Ese paso. Sí, en el medio hay una ley de uso muy importante que se hizo en los años 80, que de alguna manera planteaba o abría una puerta a una implantación en diferentes ámbitos, en los medios de comunicación, en la escolarización, por supuesto en la literatura y también en el uso de la administración del asturiano, que nunca, la ley de uso del asturiano nunca llegó a desarrollarse en todos sus términos y por lo tanto podría haber sido también un gran instrumento. Fue el instrumento, porque no había otro, que permitió muchas cosas, pero nunca llegó a desarrollarse del todo, que hubiera permitido casi un estadio próximo a la oficialidad, aunque no fuera oficialidad. Por lo menos próximo, con una gran diferencia, Marisa, que creo que hay que tener, que es la gran diferencia de casi nuestro proceso, que es la voluntariedad de todo.
Eso ha estado permanentemente ahí, en la ley de uso estaba. También esta oficialidad que se planteaba también con, bueno, con una retórica, ¿no? Retórica cierta, no falsa, de voluntariedad en ciertos ámbitos y, por lo tanto, debería de haber sido, o que después no fue por un solo voto, debería haber sido una oficialidad muy consensuada, porque realmente era una oficialidad la que se planteaba muy posibilista para la Claro. sociedad asturiana. Mm. Bueno, y quería preguntarte, a ver, un comentario. Mientras te escuchaba pensaba qué importante que es también para, digamos, creo que también la oficialidad, el tema de la impresión de libros, ¿no? En asturiano. Es decir, el hecho de que se impriman libros y no solo de una tradición literaria, sino también libros que tengan que ver con lenguas de especialidad, con lenguas técnicas. Es decir, que el asturiano pueda entrar en el, digamos, que permee cada vez más en el ámbito editorial en distintos sectores, ¿no? Esta era una de las cuestiones que me acuerdo que hablaba con Joan Margarit, que me decía que cuando él tenía que enseñar arquitectura o incluso estudiaba, era todo en castellano o incluso en otras lenguas, ¿no? Claro. Entonces era como que el catalán no era una lengua de cultura escrita técnica, ¿no? Entonces, independientemente de la literatura, yo estuve recorriendo librerías y vi que hay, cuando estuve en Gijón, vi que hay, encontré bastante en asturiano, tengo que decir. Lo que no busqué es, porque fui a librerías, digamos, de literatura, ¿no? Pero no me fijé y hubiera sido un experimento interesante ver qué otros tipos textuales podía encontrar en asturiano, porque creo que en la medida en que el asturiano entre en distintos sectores, eso eh, va a favorecer, ¿no? Esa normalidad en el uso de la lengua, ¿no? Como que todo lo que está escrito también tiene otro peso, ¿no? Bueno, era Claro. una reflexión un poco en voz alta que te estaba Sí, por haciendo. ejemplo, hay manuales como la administración, si hay un uso, más o menos, esto sería muy Mm, matizable, del asturiano, pues también en esta última legislatura también nos hemos esforzado en sacar, en desarrollar, ya había cosas, pero en seguir desarrollando manuales del asturiano en la administración, por ejemplo, el uso exacto, de lo que claro, son todos los certificados, todos los impresos, todo eso que se hace online, pero que más da. Y que además el hecho de que se puedan hacer online facilita mucho todas las cosas, porque antes siempre se planteaba el coste económico de duplicar todas las claro, cosas, mientras que ahora el coste económico es prácticamente cero, porque ya exacto. el gobierno asturiano saca todas sus comunicaciones y todas sus páginas y toda la información de cada consejería está en asturiano y en castellano y en Mm, eunaviento, ¿no? Que es la otra lengua que se habla en la franja, en una pequeña franja del occidente asturiano. Por lo tanto, sí que eso nos ha facilitado, o sea, las nuevas tecnologías han facilitado que se duplique, se triplique y que no pase nada más que el trabajo inicial de hacer las traducciones, porque después no hay gasto más claro. que en Claro, esto. eso, el Claro, soporte sí, sí, facilita. Lo hablaba sí. también con Ignacio Galán, que él me decía que él percibe que incluso el WhatsApp en las familias asturianas está haciendo digamos, hay como un cambio un cambio de soporte, ¿no? De la oralidad, está pasando a la escritura, una escritura informal, no reglada, ¿no? Es decir, mediada por esta velocidad de comunicación, pero que en su, digamos, ha prestado atención a este proceso por el cual el WhatsApp está ayudando a, digamos, al uso escrito del asturiano, ¿no? Así que él que es docente también, él lo estudia, lo ve y dije, bueno, qué curioso y qué bueno que dentro de todas las cosas quizás negativas que pueda llegar a traer a veces la tecnología, también estén estos beneficios. Y quería Sí, preguntarte por la autotraducción, porque sí. quería saber primero si tus libros salen a la vez en las dos lenguas o si, porque esto también depende, ¿no? De cada poeta autotraductor, porque hay muchos que lo que hacen es quizás escribir, publicar primero en su lengua materna, que es una lengua minoritaria, dejar pasar un año y publicar en, digamos, la lengua vehicular a nivel peninsular, ¿no? En el castellano. Hay otros que directamente publican texto enfrentado, ¿no? En las dos lenguas. Entonces, yo quería preguntarte un poco por el proceso. El proceso de escritura, bueno, empieza en asturiano, pero
¿hay algún momento de escritura en las dos lenguas o solo en una y después te traduces mucho tiempo después? ¿Cómo son estos procesos de escritura y de publicación? Pues mira, Marisa, te diré que tengo un poco de todo, Ah, porque en cuanto a edición, ¿no? mm, Yo empecé escribiendo en asturiano y publicando solo en asturiano. Publicaba solo en asturiano con editoriales que publicaban en asturiano y por lo tanto en Asturias. Después, ocasionalmente, en algunas antologías que empezaron a surgir, antologías de la poesía asturiana de los años 90, lo que fuera, empezaron a pedirnos algunos poemas, gente que estaba haciendo antologías también desde Asturias casi siempre, a veces desde fuera, empezaron a pedirnos poemas que de los que teníamos o bien inéditos o bien publicados que los traducidos, porque era un poco, vamos a hacer una muestra de lo que se está haciendo en asturiano para afuera. Y yo creo que esas fueron las primeras ocasiones en que nos autotraducimos. Y yo creo que ahí prácticamente nos autotraducíamos todos y todas las que estábamos, ¿no? Después, paralelamente, he seguido sacando libros en asturiano sin sacar la traducción. Hay un momento, tú citabas una antología de TREA, donde una editorial asturiana que también publica en castellano me propone hacer una antología bilingüe. Y es la primera vez que yo realmente me enfrento a la autotraducción ya de una forma mucho más sistemática, consciente. ¿no? La Sí, mancadura, estás hablando de la mancadura, el no, daño, no, 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 de la de trozos, Noches de trozos. Incendio. Noches Ah, de ok. Incendio. Bien, bien, Esa bien. es Esa es la la primera. primera vez que hay una. Y entonces yo me propongo hacer eso y TREA saca la traducción. Y después la propia TREA, sí que, bueno, tengo otro libro que ya es La Mancadura y lo hablamos. Y digo yo, bueno, pues lo podemos sacar primero en asturiano, después que, pero claro, TREA no es una editorial que publique en asturiano en general. Y me Claro, dice, ¿por qué no lo hacemos directamente ya en la traducción, ya en una edición que te ahorras una edición? Porque claro, aquí pasa una cosa, si yo publicaba con otra, son dos editoriales diferentes muchas claro. veces, no es la misma editorial ni muchísimo menos. Bueno, ahí empezamos a hacer una reflexión, yo creo que bastante conjunta, porque yo lo hice y más escritores también lo hicieron, y escritoras, una reflexión conjunta de que obviamente es una cuestión ya bastante militante, ¿no? Sacar primero en asturiano y después en castellano. Yo al principio encontraba ciertas contradicciones porque a mí sí que me gustaba sacar primero el texto en asturiano. Lo he hecho con casi todos los libros, menos con estos últimos, porque es que no me lo puedo permitir, Marisa. No puedo permitir buscar dos editoriales, Claro, dos esfuerzos económicos, dos esfuerzos de sí. todo tipo, porque no somos esa gran literatura que te puedas permitir tantas cosas. Entonces, a partir de ahí, pues ya salió La Mancadura, que fue en realidad mi primer libro bilingüe, que salió bilingüe en asturiano y en castellano. Después, en realidad, fue otra antología, la de Cachos, pero también como antología con la intención de un mercado fuera de Asturias. Y ahora, recientemente, el de Argallo, Derrumbe, que ya lo hago directamente, porque además coincidió que yo en ese momento estaba viviendo en Madrid, que he vivido 20 años en Madrid, pues ya lo hago con una editorial de ámbito nacional y con Barleby y ya Sí, eso sí, mi condición es que salga obviamente en asturiano. claro, Nunca he sacado un libro antes en castellano, por decirlo de claro. alguna forma. Entiendo, entiendo. Perfecto. Y te hago una pregunta. Cuando te planteas la autotraducción, ¿tu idea es una idea, es la idea de ser adherente, es decir, como muy fiel al original, o en castellano te permites autonomía, cambios, incorporaciones, reescrituras? ¿Cuál es tu idea entre una y Bueno, otra? pues la verdad es que la traducción es un gran tema para las lenguas minoritarias y para nosotros, para el asturiano, ha sido un gran tema. Porque mediante la traducción, y me remonto un poco, ¿no? Mediante la traducción hemos hecho, sobre todo bueno, pues las personas, el colectivo que estamos más relacionados por edad y por intereses, hemos hecho una reflexión temprana sobre nuestras tradiciones. Y pensábamos, y con muchos aciertos y otros pequeños, yo creo, desajustes, pensábamos que no podíamos someternos a una tradición castellana solo y que por lo tanto íbamos a ir a traducir aquellas lenguas de las que podíamos acceder así colectivamente, a traducir textos que considerábamos imprescindibles, importantes
para constituir o construir conjuntamente una tradición diferente o caminos diferentes a la castellana. Esto es de una ambición desmesurada y por lo tanto fallida. Pero bueno, a eso nos permitió enfrentarnos a la traducción y enfrentarnos también, de hecho, yo mi tesina, entonces se llamaba tesina, en la universidad la hice sobre la traducción al asturiano. Lo que pasa es que la hice sobre la traducción de los textos clásicos que conservábamos desde el siglo XVII, traducidos por autores al asturiano. De ahí, pues, de alguna forma estuve, pues bueno, lo que te permite un trabajo de investigación, que es precisamente eso, ¿no? Investigar, profundizar y ahondar un poco en la idea ya no solo práctica, sino teórica de la traducción. Bueno, pues todo esto en lo que ahondé tanto, cuando llegué a mi propia traducción, parecía que no me servía de nada, porque de pronto tus propios textos no es lo mismo que un texto ajeno. Un texto ajeno en una normalización lingüística te sirve porque, claro, es un texto que tú ya tienes y te permite experimentar sobre la lengua porque no estás preocupada de la creación, de la parte creativa. Y entonces es maravilloso como aprendizaje de una lengua y como aprendizaje de todos los matices, de los significados y de la propia sintaxis de una lengua, porque tú el texto ya lo tienes, no estás preocupada en la creación. Claro, cuando es un texto propio, también el texto ya lo tienes, pero de alguna manera, Marisa, ese texto sigue siendo un texto en el que te enfrentas de una manera creativa, porque en el fondo es tu texto y encima tienes la libertad de que nadie te va a decir, oye, esto de alguna forma, nadie te va a venir a reñir, ¿no? A regañar porque no has sido fiel. Tú puedes decir, oye, ¿qué sabe usted si yo he sido fiel o no realmente a mi propio texto? Entonces, claro, pudiera parecer que es una traducción normal, como si fuera de un texto ya acabado, hecho, cerrado, de otra poeta o de otra persona, de otro escritor o escritora, pero no lo es, porque es un texto propio. Y es como si te enfrentas dos veces al proceso creativo. Lo que pasa que en este caso ya hay un texto que tú misma has cerrado. Es para mí interesantísimo. Yo empecé como un proceso cuando hice la traducción de la antología, como con ciertos miedos y ciertos recelos teóricos, y después como pensando, madre mía, volver sobre esto, como era una antología, volver sobre estos textos ya que tenían su tiempo, volver sobre ellos, ¿qué va a ser esto? Pero de pronto comprendí que era un proceso creativo no solo como lo es toda traducción, sino que a tu propio texto te vuelves a enfrentar. Y claro, hay una mirada, sobre todo cuando ya ha pasado el tiempo, hay una mirada reveladora a veces sobre las cosas, ¿no? Y es como si tuvieras una segunda oportunidad, como si tuvieras una segunda oportunidad de decir, esto, no, hombre, sin llegar a extremos, esto lo puedo enmendar aquí, ¿no? Enmendar. Me ha encantado ese verbo, enmendar. Sí, 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 sí. Claro, ahí. Sí. Claro, porque, digamos, es un texto que está muy ligado a la identidad, ¿no? Que es lo que no te pasa cuando estás traduciendo a otro autor, ¿no? Entonces, es como si fuera una identidad móvil, ¿no? Que se va moviendo a lo largo del tiempo. Y bueno, ya que estamos hablando del proceso creativo, quería pedirte si podrías leernos algunos poemas. Si te parece, si están ligados a algo de lo que hemos hablado, al idioma, a la identidad, a tu cultura, o bueno, libremente lo que quieras leernos. En asturiano, siempre. Y luego, si quieres además leer algunas de tus autotraducciones, también, por supuesto. Mira, he pensado en varios aspectos de la autotraducción, ¿no? Ligada a estos textos, por ejemplo, y también sobre el tema. Hay un pequeño poema que habla precisamente, bueno, de la lengua en sí misma y de lo que es vivir en dos lenguas, ¿no? En realidad, muchos de mis poemas hablan del desarraigo. En este caso, es el desarraigo a través de la lengua y he escogido este pequeño poema porque habla de eso. En muchos textos hablo del desarraigo a través de la emigración. Tanto yo soy de una familia como tantas de migrantes. Nos hemos pasado un siglo yendo y viniendo al otro lado del océano y también a otras partes de Europa donde había que ir a buscar trabajo. Este es un texto que se llama precisamente Idiomes en asturiano. Es un poema corto. Y después, ¿En qué libro está? ¿En qué libro está? Está
estoy leyendo lo de la antología, Ah, pero sí, pero el libro pertenece, ahora como está en la antología, tengo que mirarlo porque no me no, acuerdo muy bien, no pero te sí, preocupes. creo que es de la Mancadura, sí, Ah, de es la de la mancadura. Mancadura realmente, sé que Bien. lo tienes, sí, 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 sí. sí. Y el texto, el poema dice idiomes y dice así. Cuando volvieren de Alemania, compró piso nuevo y muebles de primera. Quería que todo fuera como en antes, pero mejor, con perres y tiempo para gastarlo. Pero nada, y era ya lo mismo. Cuando ella decía huerta, los fíos repetían Gemüsegarten. Cuando ella decía río, monte, ellos pronunciaban Flüss, Gebirge. Cuando ella decía casa, ellos miraban océanos para otra parte. La traducción creo que se entiende bastante bien, pero bueno, así todo, la traducción, idiomas. Cuando volvieron de Alemania, compró un piso nuevo y muebles de primera. Quería que todo fuese como antes, pero mejor, con dinero y más tiempo para gastarlo. Pero nada era ya lo mismo. Cuando ella decía huerta, los hijos repetían Gemüsegarten. Cuando ella decía río, montaña, ellos pronunciaban Fluss, Gebirge. Cuando ella decía casa, ellos miraban desconfiados hacia otro lado. Mm. Em, Bien, aquí la verdad es que es como lo familiar que se vuelve siniestro, diría prácticamente, De ¿no? alguna forma, sí. Sí, de alguna forma. Tengo, Ade- mm, tengo otro también que habla de las lenguas en otro sentido muy diferente, que este no lo debes de tener porque es del libro, se llama Lección de Gramática, puedes tenerlo en la mm, antología, no lo sé. Es de un mes, del libro que se llama Un mes, que está publicado en el 2002. Y este poema también habla de lenguas, aunque quiere hablar, y también de desarraigo, y también de un tema terrible, que es otro tema de la emigración, mucho más llevado al mundo actual. Y bueno, se llama lección de gramática porque al fin y al cabo soy una profesora de gramática de toda la vida y tenemos esta de formación profesional, ¿no? Pero dice así, lección de gramática. ¿Cómo se dice en Ulof la palabra frontera, la palabra patria? ¿Y en Soniqué? ¿Cómo llamáis al desamparo? Si queréis decir en bereber, por ejemplo, yo tuve una casa en un arrabal de Rabat, ponéis en este orde la frase. ¿Cómo se conjuguen en Bambara los verbos que lleven al norte, que adjetivos y cuadren a la palabra mar, a la palabra muerte? Si tenéis que marchar, de la palabra adiós, un sustantivo. ¿Cómo se pronuncian? Dejan que la palabra exilio. Hay que juntar los labios, duelen. ¿Qué pronombres usáis para el que espera en la playa, para el que regresa en sin nada? Cuando señaláis para allá, para contra casa, ¿qué adverbio escogéis? ¿Cómo se dice? Na nuestra lengua, la palabra futuro. mm. Bueno, pues Sí, muy es claro, está claro. Y bueno, y que mis estudiantes hagan el esfuerzo de de leer traducirlo, ¿no? y de traducir mentalmente tu poema. Este Mm, poema. Y sí, sí, sí. después tenía otro, pero que sí, vamos, te parece, en este eso no lo leo, pero era por otro motivo completamente No, 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 diferente. léenos Y este lo que hayas motivo lo elegido. explico porque quizás a tus estudiantes les interese, ¿no? Claro, como toda lengua que se traduce, no es lo mismo traducir la lengua de la polis que la lengua de la tribu. La Mm, lengua de la polis, evidentemente, es una traducción mucho más similar entre lenguas romances, sobre todo, ¿no? Pues hay muchas palabras que casi coinciden o medio coinciden, las estructuras también. La lengua de la tribu ya es otra cosa. Cuando yo en mis poemas o los que escribimos en asturiano, en cualquier lengua, nos referimos ya a las cuestiones más ligadas a lo rural, al campo, a lo material campesino, ahí sale la lengua de la tribu y por lo tanto es una lengua mucho más, por decirlo de una forma muy simplificada, mucho más cerrada, ¿no?
donde los términos ya son muy propios de la tradición, claro, asturiana, de la lengua asturiana, y por lo tanto la traducción tiene que necesariamente alejarse, porque hay que buscar la lengua de otra tribu, que es en este caso la Exacto. castellana, Claro, la ¿no? equivalencia en la La otra tribu. equivalencia. Exacto, Entonces sí, estamos sí. haciendo ya una traducción mucho más de equivalencias Y que a veces pues de fidelidades extremas, ¿no? exacto. Entonces, por eso escogí este poema, que es más lengua de la tribu, para que aquí tus estudiantes lo tendrán un poco más complicado, ¿no? Y se llama Mapa Genético, que trata un poco, yo leí en un momento dado como nuestro mapa genético en estos momentos en que se hacían tantos descubrimientos, tiene muchos años el poema, era muy parecido al de la mosca. Y claro, lo tuve que leer aquel artículo varias veces porque como el mapa genético humano se parecía tanto al de la mosca, es una lección de humildad extrema, ¿no? Hacia el ser humano y lo que somos, ¿no? Bueno, un poco un poema que sale de eso y es un poema un poco panteísta, pero que utiliza esta lengua mucho más de la tribu. Mapa genético. Soy araña y topu, la pechera colorada del raitán. Soy viérvene y larna de les vedules que cueme esa viérvene. Soy ocle y el mar del otoño que lo arrastra a la playa. Siéntome sal y molécula. Soy este charco d'agua que queda en arena y las plumas que deixan es manes y aire y nada. La mi piel y mineral, sustancias en sin cesar entemecides al tresvel de los siglos, mofo, lique, piedra, la mi alma, hiela del curcuspín, que crucia dulces leyendas secretes del monte, la del malvís, la de la cabra, el soberrar dolorío y el mío. Soy guxián y la pega que cueme al guxián y lutre que cueme a la pega, siéntome viesca y roca, la solombra del carballo, la solombra de la castañar, la fuella del ablano, esa caña que espurre más pa allá de la oriella y con la irín del brano toca un instante el agua del río, que soy yo, y fluye como el tiempo. Precioso. Y Bueno, una musicalidad, además. Esa misma musicalidad, ¿ese lo has autotraducido al castellano? sí. Sí. ¿Quieres que lo lea? Porque he Sí, tenido que me gustaría cambiar ver el muchos efecto. términos. Imagino, lo imaginaba. Mientras te Sí, escuchaba, yo decía qué claro. complejo de haber sido intentar reconstruir una musicalidad que Sí, es una forma como de plegaria, parece por de momentos, de plegaria, sí, plegaria o porque de es ese, sí, sí, ese arrastre del sí, verso, ¿no? sí, Y soy, sí, esa sí. plegaria, pero que está llena de elementos de la naturaleza y de elementos de la tierra, ¿no? Entonces sí que yo recuerdo la traducción de este poema, por eso lo escogía, por eso lo he escogido Estupendo, para esta sí, charla, porque sí, lo recordaba como diciendo, esto es otra cosa, esta traducción, claro, claro. es una Es como una Sí, reescritura, ¿no? se parece mucho a una Sí, sí, reescritura. sí, sí. Y bueno, si quieres te lo leo Sí, para para ver que este veamos. ejercicio. Sí, exacto. Sí, Sí, sí. mapa genético, es en castellano. Soy araña y topo, la cabeza colorada del jilguero. Soy oruga y la corteza del abedul que come esa oruga. Soy alga y el mar de otoño que lo arrastra a la playa. Me siento sal y molécula. Soy este charco de agua que queda en la arena y la espuma que deja en las manos y es aire y es nada. Mi piel es mineral, sustancias sin cesar combinadas a través de los siglos, musgo, líquen, piedra. Mi alma es la del erizo que cruza despacio las sendas secretas del monte, la del zorzal, la de la cabra. Su lamento dolorido es el mío. Soy el gusano y el cuervo que come al gusano y el buitre que come a ese cuervo. Me siento bosque y roca, la sombra del robledal, la sombra del castaño, la hoja del aliso, esa rama que se alarga más allá de la orilla y con la brisa del verano toca un instante el agua del río, que soy yo, y fluye como el tiempo. Bueno, la percepción que he tenido es que es otro poema original, son dos originales, que es lo que hablaba con Sí, el traductor al castellano de Beckett, decía, claro, Beckett también tenía dos originales, es decir, este es un poema original
se nota, ¿no? Que no es una traducción en el sentido de que también es un poema de una lengua que te pertenece, ¿no? Claro, claro. Pero es verdad que el efecto es distinto, porque Es creo que diferente. la U, además ese regodeo en la U que tiene el asturiano, transmite otro tipo de sensibilidad, no sé, yo como en la escucha, ¿no? O sea, lo siento en otra parte del cuerpo, el poema en asturiano al poema en castellano. El poema Bueno, hay una castellano, sí, fonética que sí, nace del propio poema original en asturiano y esa eso, fonética ya obviamente no se se puede pierde. recuperar. No, claro, 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 No se puede recuperar ni se debe querer recuperar, ¿no? claro. Porque hay otra, es como si están en paralelo constantemente en Mm. dos líneas que van a la vez, pero que están obviamente en paralelo. A veces se cruzan más, a veces se cruzan menos, pero sí hay otra respiración. El poema respira de Sí, otra manera, yo creo, sí, ¿no? sí, 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 Por eso quería. exacto. Sí, no, la verdad es que estos tres poemas que has traído dan para distintas reflexiones sobre el sonido, sobre la adherencia, sobre... también te quería preguntar, cuando te fue difícil pensar en el sonido de la tribu, en la lengua de la tribu en castellano a la hora de traducir? Sí, imagino que sí, Mucho, imagino. muchísimo, porque yo no tengo, somos bilingües, siempre lo digo, somos bilingües, pero no tenemos la lengua de la tribu en castellano, Claro, no la eso mismo tenemos. pensaba, Sí, eso en mismo este pensaba. último poemario, en el poema, que es un poema largo, también como de una conversación en el So- de Argallo, en el Sobre la poema escritura, inicial, ah, no, no, que se llama Generaciones, que sí. son, sí, que son como una mujer que conversa con sus muertos, con sus muertas que aparecen. Mm, Hay muchísimos términos que yo tenía que claro. consultar porque podía consultarlos en el diccionario, pero el diccionario no me daba esa riqueza Sí, del registro del claro. castellano, Claro, la porque hay muchos intimidad, términos la de la vida en tierra. intimidad del lenguaje, ¿no? La Sí, vida en intimidad, sí. sí. Y ahí sí que es verdad que yo he tenido que consultar. Por ejemplo, en ese poema ahora lo recordaba, que pues amigos, amigas, que son bilingües de otra manera, que son su lengua primera es el castellano y sobre todo que tengan Claro. relación con el mundo de lo rural. Porque cuando estaba en Madrid, mucha gente que ya había perdido este vínculo me decía, pues yo no lo sé, mis padres lo sabrán, que vienen del campo, ¿no? Cómo se Claro. llamaba claro, al yaviego, que nosotros llamamos, que es el arado, ¿no? Pero el yaviego es el mismo arado, o el arado moderno se llama de otra manera, tal, en fin, toda esta disquisición ya muy de términos, ¿no? Muy de Mm, términos lingüísticos. mira qué Esa curioso que lengua, hablaba. has acertado de pleno, Marisa, Claro, en que es la que, lengua de la tribu no claro. la tenemos en castellano, sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hace un año y medio la entrevisté a Miren Agur Meave y ella me Ah, hablaba de que le pasaba algo muy similar con los términos de la claro, pesca, ¿no? Entonces, claro, como claro, claro. que cada una lengua minoritaria asociada a una geografía que Sí. genera una serie de términos que se convierten en íntimos, pero después a la hora de llevar a tu segunda lengua, ¿no? Estos términos No es muy los complicado. tienes, eso no los Hay que tienes, claro, no los tienes, no los no tienes. los Así tienes. que, No hay que buscarlos, claro, desde otro lugar que no, bueno, pueden ser los diccionarios, las lexicografías, etcétera, pero es otro lugar donde los encuentras. Es también, bueno, buscándolos también dentro de ti, si de alguna forma, pues que nuestra formación lingüística está también en la literatura que hemos leído siempre, ¿no? claro, Y por lo claro. tanto, en esa literatura también aparece, hay la lengua de la tribu de otros, de otras lenguas y de otros y otras escritores en esa literatura, ¿no? Ahí está un poco ese gran caudal. Mm. Bueno, Berta, yo te quiero agradecer mucho por esta conversación y además también te quería agradecer por los poemas que has leído, porque son poemas que tienen que ver, sí, con la lengua, con el lenguaje, pero son también poemas que tienen un alcance universal, ¿no? Así que digamos que a mí me has dejado con esas sensaciones así, sí, de daño, de derrumbe, de saqueo, de pérdida, pero también de esperanza, de genealogía que eso en realidad accedemos a través del asturiano, pero es algo bueno, que nos toca a todos y a todas. Así que yo te quiero agradecer por este tiempo que destinaste a esta conversación. Te voy a seguramente a escribir en el futuro cuando escriba en particular sobre tu poesía, si tengo alguna inquietud, si no es un problema, si te puedo Por supuesto, contactar. Y por también supuesto, ojalá claro que sí.
mis estudiantes también se interesen Ojalá. sí, por escribir, por leer y por escuchar, porque la poesía tiene mucho de escucha. Mucho de escucha. Muchísimas gracias a ti, Marisa, por contar conmigo, por contar con esta lengua que estamos siempre ahí, siempre en en los márgenes de los territorios, pero que personas como tú, pues también, que vienen de esas realidades lingüísticas también y anfibias, ¿no? Se Sí, interesen por lo que ocurre en este rincón del mundo y en esta literatura. Y muchas gracias por decir que esta literatura nuestra, que es lo que llevamos intentando hacer todo este tiempo, puede ser universal, porque en el fondo se trata absolutamente. de eso, ¿no? Sí, sí, Desde lo más íntimo, que se pueda producir ese efecto de algo que pueda sí, interesar a alguien que ni siquiera ha nacido todavía. Ese es ese es nuestro gran esfuerzo como escritores siempre, ¿no? De toda persona que escribe. Entonces, completamente. muchas gracias y cuenta conmigo, por supuesto, para lo que necesites ahora y en el futuro. Así que Bueno, encantado. Bueno, bueno, un abrazo enorme y bueno, pues un la abrazo. seguimos. Muy bien, Chao, chao. gracias. Adiós. Adiós.